Qué bueno verle este miércoles ya a mediados del mes de septiembre. Es una bendición poder adorar y exaltar a nuestro Señor, ¿cierto que sí? Bien, quiero que por favor abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 10. Por favor, ubíquese ahí en Primera de Corintios capítulo 10. Y vamos hoy a centrarnos en un versículo, el versículo 9 nada más. Recuerde que nosotros, y bueno, particularmente prefiero ir en la Biblia versículo a versículo o tema por tema, y ahí no nos perdemos nada de lo que Dios quiere decirnos, y eso es una ventaja y una bendición para nosotros, porque créame que todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje, y hemos visto algunas enseñanzas prácticas los miércoles pasados, las reuniones pasadas hemos aprendido algunas cosas importantes, y por ejemplo que estamos nosotros aprendiendo verdades fundamentales que nos ayudan a tener vidas bendecidas. Yo creo, y en esto voy a tomarme unos segundos, no es el tema de mi enseñanza, pero vale la pena que lo repita y se lo diga a usted. Una cosa es que nosotros seamos salvos por Dios, que nuestras almas estén ya inscritas en ese libro de la vida, y otra cosa es que tú puedas experimentar aquí la vida eterna que Dios tiene para tu vida. Ahora, debieran ser las dos, una con la otra, totalmente correspondientes y directamente proporcionales, pero déjenme decirle que no. Hay gente que ciertamente Dios ha escogido para que sea salva, pero su indisciplina, su manera de vivir la vida espiritual, su falta de aplicarse a obedecer la voluntad de Dios, pues les hace vivir vidas no tan bendecidas. Van a ir al cielo, pero aquí van a estar en un sufrimiento y en unas cosas que no son tan agradables y tan chéveres. ¿Y en qué radica eso? Ya lo mencioné, precisamente en que una cosa es que yo vaya al cielo, tenga esa vida eterna, y otra cosa es que tú aquí decidas aplicar la palabra de Dios. Y algo ya debe ser claro en tu mente y en tu corazón: el cristiano que aplica la palabra de Dios será bendecido, no hay razón para dudarlo. Pero veo gente, creyentes, que no aplican, por ejemplo, verdades que hemos puesto nosotros y que hemos aprendido acá. Vimos el asunto de la idolatría. Qué mal, qué cosa, lo que le pasó al pueblo de Israel allá cuando hicieron el becerro de oro. Moisés estaba demorando y ellos, háganos dioses, y se hicieron unos becerros y empezaron a adorarlos, y esa idolatría los llevó a ellos a cometer pecados de desenfreno. Al parecer estaban cayendo en inmoralidad sexual, etcétera, etcétera, y finalmente Dios los juzgó y algunos de ellos murieron. Terrible. Iban para la tierra prometida, pero se quedaron afuera. Y si tú no aprendes a no ser idólatra, a cambiar lo que amas, a colocar tu corazón en el orden correcto y que Cristo sea el centro de tu vida, y eso sea lo que determine tus decisiones, determine tus pensamientos, determine tus emociones, todo esté medido porque Cristo sea el centro de tu vida. Si tú no haces eso, eres un idólatra. Así no tengas un muñeco en la casa o una estatua por allá, no interesa, porque el asunto de la idolatría finalmente es un asunto del corazón. Y las personas que son idólatras, déjenme decirle que no van a poder experimentar la bendición de Dios. Pero también hablábamos acerca de la inmoralidad sexual. Y dice ahí en el versículo 8 Pablo a los Corintios, que no cedan precisamente a la fornicación, que no cedan precisamente a la inmoralidad sexual. Y qué peligro, y ese quizás es una de las cosas en donde se ve notoriamente el desorden en que nuestras sociedades y en nuestras épocas están más afectadas. Esta es una cultura muy sexualizada, esta es una cultura en donde todo está mediado por la sexualidad. Entonces debemos cuidarnos como creyentes de eso. Pero ¿cuántos han cometido embarradas con esto? ¿Cuántos se dieron, por ejemplo, al adulterio y en un momento de deleite, en un momento de gusto, de placer, decidieron ceder, y tenga después las consecuencias? Perdieron sus matrimonios, sus hijos ahora les cogieron rencor, sus hijos les irrespetan. Ahora la sociedad que antes los veía como personas honorables, ahora mire, lo dejó la mujer por
cachón, etcétera. Bueno, todas estas cosas así horribles. Y él puede arrepentirse, claro, y puede cambiar y va a ir al cielo, pero las consecuencias de haber hecho eso, ahí las va a tener toda la vida. Horrible, horrible. Y entonces estamos nosotros entendiendo que hay cosas prácticas que debemos aplicar a nuestra vida si queremos estar por ese camino de la bendición. Ahora, igual no quiero dejar con una duda acá o quizás una mala idea, llevarte a pensar que, bueno, desde que yo sea salvo no importa el desorden que yo haga. No, si tú eres una persona salva, vas a obedecer la palabra de Dios. Vas a estar muy atento a escucharla y sobre todo a ponerla en práctica. Y déjeme decirle aquí, nosotros cuando estudiamos teología, la teología debe servirnos precisamente para que transforme nuestro corazón y nosotros podamos aplicar esas verdades a nuestra vida. De lo contrario, la teología es pura especulación y no sirve de nada. Y entonces, ¿qué más podemos aprender y qué más nos enseña Pablo acá? Bueno, mire lo que dice el versículo 9 de primera de Corintios, capítulo 10, dice: ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni provoquemos al Señor. Ahora, lo que aprendemos, y Pablo está diciendo directamente, es: no provoque a Dios, porque eso es un peligro para su vida. No lo provoque. Y la pregunta que tenemos que hacernos ahora es: ¿y qué es provocar al Señor? La Reina Valera dice, ahí es la que está ahí, dice: ni tentemos al Señor. ¿Qué significa eso de tentar al Señor? Bueno, es lo que quiero que hoy nosotros tratemos de entender y que tú puedas revisar en tu vida y revisar en tu corazón. Hombre, yo cuando estoy tentando a Dios, yo cuando lo estoy provocando. Para eso vamos a mirar una historia del Antiguo Testamento, porque Pablo, mire que en estos versículos que estamos leyendo, Pablo utiliza ejemplos del pueblo de Israel para enseñarle a los corintios. Ha pasado de la idolatría, entonces vemos a Números, allá ese es el Éxodo, capítulo 32, si no estoy mal, en donde vemos el becerro de oro. Luego él va a hablar acerca de no fornicar, de todas estas personas que cayeron con los madianitas. Números, ya estamos acá, y él aquí se devuelve y vamos a estar entonces mirando Números capítulo 21, una historia que nos enseña qué es tentar a Dios, qué es provocarlo a él. Ahora, déjeme darle unas definiciones antes de mirar la historia, como para que usted se vaya contextualizando. Provocar a Dios o tentar a Dios es renegar contra nuestro Señor por lo que hemos recibido de Él. Escuche lo que estoy diciendo. Tentar y provocar a Dios es renegar de lo que hemos recibido de Él. Otra forma, probablemente para entenderlo, es que tú pides que Dios te bendiga, pero luego no aceptas lo que Él te está dando. No sé si ha leído usted un versículo en el libro de Proverbios acerca de los comerciantes. Dice: malo, malo, dice el comprador, pero una vez que obtiene el producto que ha comprado, se va feliz diciendo: es bueno, claro, porque cuando uno va a comprar, uno le pone todos los peros para bajar el precio. Hay creyentes y hay personas que son así con Dios. Ay, Dios, esto que me diste, ay, qué malo, me hubieras dado otra cosa. Ay, no, Dios, pero yo te pedí, pero mira lo que me mandaste. Ay, Dios. Hay gente que es así, pide de Dios bendiciones y luego reniegan de esas bendiciones. Tentar a Dios es usar a nuestro Señor como simplemente un medio para lograr obtener nuestros deseos. Como la hemos dicho 1.000.000 de veces acá, es como la ilustración del cajero automático. Yo tengo a Dios simplemente para meter un numerito, la clave, esa clave se llama oración, o esa clave se llama dar un diezmo, o esa clave se llama asistir a la iglesia, y que Él me dé. Y entonces empieza la gente, en este caso, o el creyente, a pensar: fui y ¿por qué no me bendices? Fui y ¿por qué no me diste? Pero también tentar a Dios es que no lo vemos a Él como el Señor, como el Dios, como el Rey glorioso, sino como nuestro sirviente. Haz lo que yo necesito, pero rápido, no te demores. ¿Usted entiende eso? Porque cuando vamos a un restaurante o cuando estamos en un hotel o alguna cosa así, uno lo que quiere es que lo atiendan pues rápido. Entonces usted dice: para eso pago y mi plata vale. O es que se pone uno ahí como medio bravo. Bueno, a veces hay gente que está tratando a Dios así.
provocar a Dios, tentarlo, eso implica que nosotros hacemos comentarios que ponen en duda su sabiduría. Escuche lo que estoy diciendo. Albergamos en nuestra mente y corazón o pronunciamos directamente con nuestros labios cosas que ponen en duda la sabiduría de Dios, como que pensamos que nosotros somos más inteligentes y de alguna manera esos comentarios pretenden obligar a Dios a hacer algo en contra de su voluntad. Ahora, usted ya entiende lo ridículo que es tentar a Dios, ¿no? O sea, ¿quién va a manipular a Dios? Entonces ahí entran esas oraciones. Si tú no me bendices, yo no vuelvo a la iglesia. A ver, esa es una oración de lo más necia que puede existir, porque a ver, Dios, ¿qué gana Dios con que tú vengas a la iglesia? Señor, bendíceme y entonces te sigo dando los diezmos. No, pues si Dios de pronto cae en una crisis económica, porque es como está la situación, ahorita está bajando el dólar, entonces de pronto Dios está también en una crisis así grave, entonces si tú dejas de darle, entonces no, y utilizas eso como para, bueno, Dios, a ver, póngase pilas, porque eso es tentar y provocar a Dios. Ed Cole, que es el autor del libro de Hombría Máximo, enseña que tentar a Dios es hacer cosas en contra de su voluntad y luego orar para que Él bendiga lo que estamos haciendo. Escucha lo que dice Ed Cole. Es hacer cosas que sabemos que son contrarias a su voluntad, explícitamente, que ya Él ha dicho no hagas esto, pero una vez que lo hacemos decimos, Señor, bendíceme por favor, ay, ayúdame. Eso es tentarlo a Él, eso es querer jugar con Dios, como si lo tratamos como un ser humano. ¿Qué pasa con los seres humanos? Yo a los seres humanos sí los puedo manipular, a los seres humanos sí los puedo intentar obligar a que cambien su manera de pensar, de actuar, sus determinaciones, y así queremos usar ¿a quién? A Dios. Eso es tentar, eso es provocar a nuestro Señor. Fíjese que no es solo una conducta, sino que abarca más bien abarca como un sistema de creencias, de actitudes que están en nuestro corazón y que van a llevarnos a actuar en contra de nuestro Dios. Pero vamos a leer Números 21, porque en esa historia quizás nos sirve para ilustrar y comprender de una mejor manera qué es tentar a Dios, y tú vas a poder analizar tu corazón. Ya con lo que hemos dicho, tú ya puedes hacer un pequeño análisis. Revisar, y mira, a veces es inconsciente, no es porque tú seas un manipulador con Dios y una persona negociante con Él, sino que piensas, bueno, Dios, voy a ir juicioso a la iglesia para que tú me bendigas y yo veré, Diosito. Esa es una actitud distinta al que dice, pues si yo no voy a la iglesia, si yo voy a la iglesia usted me bendice. Es distinta, pero el resultado es el mismo. Es querer manipular a Dios. Lo que hay en el corazón parece ser diferente, pero finalmente el resultado es el mismo. Queremos usar a Dios, queremos manipularlo, jugar con Él. Otros pueden caer en el error de decir, y esto es algo que tienes que cuidarte tú, como esto es por gracia. Bueno, Dios, tú nos has salvado, y un pecadito, Señor, como es por gracia, ay, no creo que tú te vas a poner tan bravo si hago esto. Ay, Señor, y lo haces. Eso es tentar a Dios. Eso es jugar con Él pensando que es como el papá. ¿Se ha visto cómo a veces somos los hijos con los papás? Lave la loza y hágalo ya, si no lo castigo. Entonces el hijo como que quiere tensar la cuerda, ¿no? Entonces él se espera, antes de las 2 tiene que estar lavada. ¿Y sabe cuándo lo hace? A la 1:59 milésimas de segundo, porque ahí todavía no son las 2. Él está tentando tensando la cuerda y está tentando a su papá. Venga a ver si es que a ver ese minuto, a ver si me va a pegar. Y así somos con Dios a veces. Como sabemos que Él es un Dios de gracia y de bondad, jugamos con Él pensando que Él nos perdona, y como si fuera un ser humano. Es tentar a Dios. Pero vamos a Números 21 y vamos a mirar la historia y vamos a ver qué nos enseña el Antiguo Testamento. Y dice así el versículo 4: partieron del monte Hor. Estamos hablando del pueblo de Israel que va camino a la tierra de Canaán, por el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés,
¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Mire lo que está diciendo el pueblo de Israel. Esas palabras son duras. Ahora, vamos a fijarnos un poco en lo que está pasando aquí. Ellos están camino a la tierra prometida. Es un pueblo grande, van a pie, no van como hoy que uno va en su carro con el aire acondicionado, lleva una bebida aquí fría, etcétera. No, ellos van caminando, cargando todo, cargando algunas cosas, van niños. El viaje es duro, realmente es difícil. No pueden atravesar la tierra de los edomitas porque Dios les tiene prohibido que se metan por ahí, porque esa tierra fue dada a los hijos de Esaú, así que por Edom ellos no deben pasar, aparte que Edom no se los permitió, así que ellos van a rodear y en medio de ese camino, dice, el pueblo se impacientó a causa del viaje y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Qué fue exactamente lo que ellos dijeron y cómo se configura tentar a Dios o provocarlo a Él? Mira las palabras que ellos dicen: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? A ver, hagamos aquí unas preguntas. ¿Dios sacó a Israel de Egipto para que murieran? El plan de Dios cuando los rescató de Egipto era llevarlos al desierto y dejarlos ahí tirados y bueno, muéranse. Eso es lo que yo quería. ¿Ese era el plan de Dios? Pero ellos están diciendo que sí. Ellos están diciendo que era mejor estar en Egipto como esclavos que salir al desierto a morirse. Están colocando en duda la voluntad de Dios, están colocando en duda la sabiduría de Dios. Sus palabras son ofensivas frente a lo que Dios está haciendo. Pero mire cómo más siguen hablando. Dice, pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Oiga, qué cosa, hay un desagrado total contra lo que Dios les ha dado. Dicen, mira, este alimento tan miserable. Ahora se están refiriendo al maná. ¿Qué alimento tan miserable? Imagínense. Pan del cielo, maná es pan del cielo, un milagro Dios está haciendo. Todos los días ellos están viendo un milagro de Dios. Todos los días ellos ven cómo cuando se levantan está ahí el maná, solamente tienen que levantarse, recogerlo, recoger la cantidad para su familia, llevarla a comer. Al otro día lo mismo, al otro día lo mismo, pero se cansaron de los milagros. Se cansaron de comer maná del cielo y ahora les parece qué comida tan miserable. ¿Usted está entendiendo qué es provocar a Dios? Y dicen, no hay ni agua, no hay bebida, ni comida, no hay nada en este desierto. Ciertamente Dios les había dado de beber. Cuando se quejaron, agua salió de la roca, agua que estaba amarga, Dios la transformó en agua dulce. Tenían que comer. Ellos están hablando mal en contra de Dios. Ellos están realmente menospreciando todo lo que Dios ha hecho acá. Dicen, no hay comida y les dio codornices. Había comida, pero ellos están renegando de eso. Ahora tú tienes que ponerte un poco en esa circunstancia y en esa situación. Mira, lo que llevó a este pueblo a hablar así, está ahí en el versículo 4, este pueblo se impacientó a causa del viaje, es la impaciencia. Qué defecto tan terrible es ser impaciente. ¿Por qué? Porque no nos hace esperar en Dios, no nos hace esperar en lo que Él está haciendo. Los israelitas debían rodear esa tierra de los edomitas y el viaje, como se estaba haciendo largo y además pesado, hombre, empezaron a renegar en contra de Dios, que fue el que los liberó. Impaciencia. Desean que las cosas se hagan ya y a su manera. Ahora, el problema no está en el viaje complicado, el problema no está en el maná que cae del cielo, el problema no está en la monotonía de todos los días ir a buscar ese maná o esas cosas. El problema está en el corazón de ellos, en lo que ellos desean y en cómo ellos lo quieren y cuándo lo quieren. Ese es el problema más grande. Ellos no tienen a Dios como su Señor, sino como su sirviente. Quieren a Dios para que haga lo que ellos desean. Por eso le reniegan de un milagro que hace todos los días. Son impacientes, totalmente impacientes y además soberbios, altivos.
Y te decía hace un momento, tú tienes que colocarte finalmente en esa misma situación, porque la impaciencia te puede llevar a ti también a tentar a Dios. Y pensemos un poco en eso. Queremos que Dios haga algo en nuestras vidas. Los solteros quieren su pareja. Oran a Dios. Señor, dame una pareja. Y ciertamente créame que Dios quiere darle una pareja. Pero cuando Él quiera, como quiera, y ya. Y no cuando nosotros queramos, como queramos. Y entonces empieza la gente a impacientarse y a probar y a tentar a Dios, a provocarlo. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Como si Dios fuera un desmemoriado, como si le diera Alzheimer a Dios. ¿Por qué Dios bendice a otros y a mí no? Como si Dios tuviera favoritos. ¿Tú comprendes cómo actuamos nosotros? Piensa en tu economía. Tú quieres que Dios te bendiga. Dios también, claro que Dios quiere bendecirte, pero la impaciencia te lleva a pensar que tiene que ser ya, tiene que ser en este momento, tiene que ser justo ahora y mi salario tiene que ser como el del presidente. Porque si no, estamos mal, Dios. Y te impacientas. Y empiezas a decir como algunos, ¿y dónde está Dios? ¿O de qué sirve ir a la iglesia si finalmente Dios no hace nada? Eso es provocarlo a Él. Y no ves que todos los días Él te sostiene de manera milagrosa. Él hace algo en tu vida para que sigas adelante, pero tú no ves, ya estamos cansados de comer, no sé qué, caldo caballuno. ¿Sabe qué es el caldo caballuno, no? Que solo tiene cebolla y sal. Estamos cansados de una papa por ahí. O menudencias. Ay, Señor, que menudencias. Que hay unos que hacen caras así. Y Dios dice, pues, con menudencias se va al cielo. No piense que comer punta de anca lo lleva al cielo. No, eso no. Pero hay gente que dice, Dios, tú me bendices con esto, pero, y reniegan. Y nosotros vemos la historia de ese pueblo israelí y decimos, uy, qué gente mala, agradecidos. Pero nosotros también podemos caer en esa misma circunstancia por impacientes. Porque queremos las cosas ya, las queremos a nuestra manera y nuestros deseos entonces gobiernan. Eso es lo que le estaba pasando a ese pueblo, sencillamente. Miren, no saber esperar en lo que Dios está, lo que Dios va a hacer. Él en algún momento se va a mover, nos lleva a ser impacientes y a provocarlo. ¿Pero cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ay, Señor, yo que te sirvo tanto y tú como que... Palabras que provocan a Dios, como si Él no fuera fiel y no cumpliera sus promesas. No. Cuando nosotros no sabemos aceptar lo que Dios está haciendo, porque Dios ciertamente no es nuestro sirviente, Él es el Rey del universo, el soberano, nuestro creador, nuestro Señor. Y si Él ha de bendecirnos, no es a nuestra manera, es como Él sabe en su sabiduría qué es lo que nos conviene, pero renegamos. Y entonces nos impacientamos, porque ahora, esto que me tocó a mí. Esto que me tocó a mí, pero ¿por qué a mí? Pero ¿por qué a mí? Bueno, estás provocando a Dios y no confiar en el momento en que Dios ha escogido para hacer su obra. No es ya, no es cuando a nosotros nos parece mejor, es cuando Él sabe que es conveniente. Mire, nos lleva a la impaciencia. Y este pueblo está así, esos israelitas están de esa manera. Imagínense, tentando y provocando a Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros esta noche de esa historia? Bueno, en primer lugar, que Dios te salva, escucha esto, pero requiere de ti completa sumisión. No es una u otra. Yo quiero ser salvo,
pero no quiero someterme a Él. No, Dios quiere que tú seas salvo, pero también debes someterte completa y absolutamente a Él. Es más, ese es nuestro proceso de santificación. Déjeme explicarle a eso. Cada vez que va pasando un año, nosotros debemos parecernos más ¿a quién? A Jesús. Pero la manera en que tú te pareces más a Jesús es obedeciendo más a Dios, o sea, sometiéndote al Señor. Eso se requiere para ser cristiano. No hay otra manera de hacerlo. Y el pueblo de Israel, claro que quería la salvación, claro que quería entrar a la tierra prometida, pero bajo sus términos, a su manera, a su acomodo. No querían someterse a Él. De ninguna manera estaban dispuestos a que Dios exigiera o les pidiera. No querían hablar del señorío de Dios en sus vidas. No, para nosotros, escucha, el señorío de Cristo no es una opción, es una obligación. ¿Qué es el señorío de Cristo? Mi papá el domingo predicaba y decía a las 8 de la mañana que hay dos cosas que nosotros debemos hacer para ser salvos. La primera, confesar con nuestras bocas que Jesús es el Señor. ¿Qué significa eso? Que Él es el que gobierna mi vida, que yo le obedezco total y absolutamente a Él. Eso es una opción, mi querido hermano. Perdón, eso es una obligación, no es una opción. No es si te parece. No, si quieres ser un hijo de Dios, tienes que obedecerlo a Él. No hay otra opción, hermano. No hay otro camino. Pero también podemos aprender lo siguiente, que Dios no nos obliga. Ahora mira algo interesante, el pueblo de Israel fue el que escogió someterse a Dios. Y tengo que recordar un poco la historia del Éxodo. En Éxodo capítulo 19, usted lo va a mirar en casa, usted se va a fijar que Dios le dice en el versículo 5, 6, le dice a Moisés: habla a este pueblo y diles que yo los saqué a ellos de Egipto y los traje hasta acá como en alas de águila. Mira las palabras hermosas que hizo Dios, dice Dios. Dice, y yo quiero hacer de ellos un reino de gente santa, un reino de sacerdotes, un reino especial. Para mí ellos serán un tesoro. Yo quiero hacer eso con ellos. Pero diles si están dispuestos a aceptarme. Miren lo que está pasando acá. Es muy interesante y uno piensa que primero Dios les dijo antes de sacarlos, bueno, yo los saco, pero si me obedecen. Ajá, yo los libero, pero primero ustedes me van a obedecer a mí, así que fírmenme aquí y los saco. No, no, no. Dios primero los sacó de Egipto. Y cuando estaban en el monte Horeb, allá, antes de que la ley fuera dada, Dios los puso a escoger. Éxodo capítulo 19, mírelo usted. ¿Qué dijo el pueblo? Nosotros te seguiremos a ti. Tú serás nuestro Señor, tú serás nuestro Dios. Y inmediatamente después Dios da los 10 mandamientos y la ley. Usted después encuentra ahí, no tendrás dioses ajenos, no tendrás imagen, los 10 mandamientos. Por lo tanto, hay una conclusión que nosotros debemos sacar de esto. Dios no te obliga a ti a someterte a Él, pero lo exige para que tú puedas ser su hijo. El pueblo escogió, pero ahora que escogió someterse a Él y que Dios dice, muy bien, yo los voy a llevar, yo estoy, Dios les dice a ellos, yo me voy a asegurar de que ustedes lleguen a la tierra prometida, yo me voy a asegurar de que ustedes entren, no se preocupen, yo los llevo allá. Pero el pueblo de Israel no estaba sometido. Lo habían dicho con sus labios, pero no con su corazón. Ellos seguían gobernando su corazón y entonces era a su manera, en su tiempo, con las comodidades que ellos querían, no como Dios en su sabiduría había escogido. Y lo mismo te pasa a ti. Mira, hermano, esto es algo que es misterioso para nosotros entenderlo y ciertamente difícil de explicar, pero permítame intentar hacerlo en esta noche. Nosotros en nuestros pecados no podemos acercarnos a Dios. Por eso necesitamos que Él toque nuestros corazones para acercarnos a Él. Por lo tanto, la fe y el nuevo nacimiento son cosas que se dan casi que simultáneamente. Dios coloca en nosotros la fe para que creamos en Él y al mismo tiempo hemos nacido de nuevo. Mire cómo se da eso. Eso es una cosa sorprendente, misteriosa que Dios hace en nosotros. Por lo tanto, es verdad lo que dice la Biblia, que nosotros en nuestros pecados nunca nos hubiéramos acercado a Dios, pero Él nos ha acercado a Él y nosotros le hemos escogido y le hemos amado, que es nuestra experiencia. Y esa escogencia para ti, tú nunca la sientes obligada.
Tú nunca, y tú que estás acá esta noche, has sentido que Dios te diga, bueno, venga para acá, y es que si me hace eso, si no lo mando al infierno. No, no es así. Dios te pone, como Moisés en Deuteronomio, al pueblo de Israel, aquí está el camino de la vida y aquí está el camino de la muerte. ¿Cuál quiere escoger usted? Y nosotros nos rendimos a nuestro Señor, ciertamente por amor, voluntariamente. Sabemos que Él es lo mejor que podemos escoger, pero también Dios está actuando allá en lo profundo de nuestro ser, de tal manera que es Él obrando en nosotros, pero nosotros lo escogemos a Él. Eso es lo que es un poco difícil de explicar, pero así funciona. Así es. Por lo tanto, es correcto que nosotros digamos que le escogimos a Él, sí, pero también es correcto que digamos que nosotros nunca lo escogimos, sino que Él nos escogió a nosotros. Las dos cosas son verdaderas. Extraño, ¿no? Pero así es. Porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, no porque nosotros lo hayamos amado primero a Él, fíjese. Aunque ciertamente le amamos. Y entonces, junto con el pueblo de Israel, nosotros estamos en la misma posición de que a nosotros se nos dio la oportunidad de escogerle a Él. Se nos abrió un camino de salvación y un camino que decía, ven, yo te voy a bendecir, pero es en mis términos. Y ahí muchos de nosotros a veces fallamos. Y ahí tú puedes estar fracasando. Mira, tú puedes estar pensando, ¿de qué me sirve estar en la iglesia? Así como Asaf en el Salmo 73, ¿de qué me sirve estar en la iglesia? Ir, portarme bien, hasta uno se vuelve aburrido, no la pasa chévere. ¿Y qué pasa? ¿Y qué saca uno? Mientras que allá los demás la pasan tan chévere, miren mis amigos allá bailando, disfrutando, mira allí los otros. Y uno se mete a la iglesia, es como para sufrir. Se mete uno a la iglesia, es como para que empiece la acusación. Antes, cuando yo estaba en el mundo, piensan algunos, no tenía ninguna acusación. Yo hacía todo y eso no me daba nada, que culpa, que infierno, nada, la pasara más bueno. Y ahora que llegué a la iglesia hago algo y ya que pecado y que me voy al infierno, ay no, qué terrible, era mejor estar allá. Eso es tentar a Dios. Porque estás mejor aquí que lo que estabas allá. Pero tú hoy lo consideras como lo peor. No ves el milagro que Dios ha hecho en tu vida y dices, ay, era mejor antes. Y ahora uno aquí metido. O quizás te pasa con tu pareja o con tus hijos. Señor, dame un esposo, dame una esposa, dame unos hijos. Y Dios te dio una esposa o un esposo, y Dios te dio unos hijos. Pero ay, esos hijos y ese esposo. Y usted empieza a renegar. Tenga cuidado, porque usted puede estar provocando a Dios. Tenga cuidado. ¿Cuál fue la consecuencia que este pueblo experimentó? Y es la que recuerda finalmente Pablo allá en 1 Corintios. Mira lo que dice ahí el versículo 7 al 9 de Números 21. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés. Perdón, estoy leyendo, me estoy saltando un versículo. El versículo 6 dice, y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Esa es la historia en donde el pueblo está en el desierto y vienen serpientes. Y dice, la traducción en el idioma original dice que son serpientes como de fuego. La cosa como que los estaban picando y la cosa era terrible como estaban muriendo. Y luego dice ahí el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. El Señor Jesús utilizó esos versículos, estos mismos, para hablar de sí mismo. Juan 3, 16 y 17. Bueno, 14, 15 y 16. Mírenlo en la casa. Nicodemo le pregunta, ¿cómo he de entrar al reino de los cielos? Y él dijo, solamente el que nace de nuevo. Y él le pregunta, ¿cómo he de nacer de nuevo? El Señor Jesús dice,
así como la serpiente fue levantada en el desierto, ese versículo, y todo el que la miraba se sanaba, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que mire sea salvo. Y luego dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Y qué es lo que tú y yo debemos hacer? Bueno, hermano, para nosotros es muerte tentar al Señor, renegar de lo que Él nos ha dado, no ver cómo sus milagros en nuestra vida son una bendición, pensar que hay cosas mejores. Eso es muerte para nosotros. No te va a traer paz, no te va a llevar por un buen camino, vas a experimentar cosas feas, te va a llevar a tomar pésimas decisiones, vas a lamentarte. Pero aquí está, mira a Cristo otra vez, rinde tu corazón a Él. Hemos pecado al provocar a nuestro Señor, es su gracia la que ha retenido su ira para con nosotros porque la merecemos. ¿Cuántas veces nosotros hemos renegado? Consciente o inconscientemente hemos hablado en contra de nuestro Dios, pero su amor infinito no nos ha destruido. Pero aquí está que tenemos que rendirnos otra vez a Él y mirarlo en la cruz. Y como dice Romanos, como dice Gálatas también, crucificar nuestro yo con Él. Dice Pablo, con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Claro, porque cuando tú mueres y vive Cristo en ti, ahora tú vives para Dios y ya no tientas más a Dios, sino que vives para hacer su voluntad y serás bendecido, hermano. Y eso es lo que Dios desea para nosotros. Hermano, que Dios nos perdone, porque hemos tentado, sí, muchas veces. Creo que todos hemos cometido este pecado en mayor o en menor grado, unos más de manera más fuerte, más violenta, con soberbia y con altivez. Otros lo han hecho con una actitud diferente en su corazón, pero el resultado es el mismo: tentar a Dios. Que Dios nos perdone. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Señor, perdónanos porque yo reconozco que he menospreciado las cosas que tú nos has dado, que tú me has dado. Perdóname. No quiero, como ese pueblo de Israel, morir a causa de mi maldad, sino por el contrario, quiero mirarte a ti, mi Señor Jesús, y rendir una vez más mi corazón a ti. Mi corazón a ti. No quiero tentarte a ti, mi Señor. Por favor, ayúdame, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Celestial. Que podamos ver en nuestra vida tu mano misericordiosa, amorosa, poderosa, que nos lleva adelante, que nos sostiene, que ciertamente nos bendice. Y si tú nos has dado o mucho o poquito, es porque en tu sabiduría sabes que eso es lo que necesitamos. Que podamos ver, Señor, en lo que estás haciendo en nosotros, las maravillas de tu amor, y podamos exaltarte, honrarte y agradecerte a ti por eso que estás haciendo, y no que caigamos en una impaciencia que nos lleve a renegar de ti. Por favor, Señor, ayúdanos. Gracias, Padre, por tu palabra esta noche. Amén y amén, amén, amén.